Hola a todos, hoy os traigo un nuevo análisis, concretamente vamos a ver TKM Group, que para variar un poco es una compañía con sede en Estonia y que tiene la inmensa mayoría de sus beneficios en este pequeño país báltico. Y nada, como podéis ver en la portada de las diapositivas, pues al final se trata de un holding. Tiene por un lado, es un holding de retail, se podría decir. Tiene supermercados, tiene concesionarios de coches, grandes almacenes tipo el Corte Inglés allí en Estonia. Tiene desde hace 3 4 años un negocio de seguridad y alarmas que aún a día de hoy lo están escalando, pero bueno, que sí que gana dinero. Y luego todo ello, pues como en Estonia existe un régimen jurídico interesante para el impuesto sobre sociedades, pues están incentivados para también tener los inmuebles que emplean sus diferentes negocios, los inmuebles de los supermercados, de los concesionarios, el edificio de oficinas que tienen ellos, los grandes almacenes, etcétera. Pues buena parte de los inmuebles que utilizan pues lo tienen también en propiedad, y además pues tienen inmuebles que alquilan a terceros, ¿no? Una parte para emplearlos ellos, que es la mayor parte, unos 2 tercios, y otro tercio que actualmente alquilan a terceros. Y nada, al final se trata, como veremos, de un país que ha sido muy próspero y que yo creo que tiene visos de seguir prosperando a medio y largo plazo. Y me interesaba el tratar de buscar de alguna manera exposición a este país, que bueno, al final es muy pequeñito, 1,3 millones de habitantes. Luego, curiosamente por tamaño, es bastante grande. Es decir, no es tan pequeño como parece por tamaño. Lo que pasa es que es un país muy poco densamente poblado. Entonces, bueno, eso es apenas 2 o 3 ciudades grandes o medianas. La segunda ciudad, por ejemplo, de Estonia que va a ser interesante en esta historia, pues es Tartu, por ejemplo. Tallinn la primera, Tartu la segunda. Y bueno, pues al final la segunda pues tiene la mitad de población que Jerez, por ejemplo. O sea que al final es un país pequeño con poca población, pero que sí que crece mucho y que es interesante. Vamos a ver en primer lugar un poco las ventajas e inconvenientes de lo que es el negocio de retail o venta al por menor. Al final en el canal pues hemos visto ejemplos, claro, casi siempre os traigo el retail, digamos, exitoso. Hemos visto el caso de Primark con Associated British Foods. Vimos con Rick Hospitality una versión de retail para clubes de alterne, pues al final no deja de ser negocios que tienen sus barreras de entrada y que les ha ido razonablemente bien. Pero claro, luego se puede dar la otra cara de la moneda, que es la parte del retail que no sobrevive o que no le va bien. Pues al final no es lo mismo Inditex que H&M, no es lo mismo Mercadona que por ejemplo, Día. Pues oye, al final unos han tenido que reestructurarse, otros les ha ido fenomenal. ¿Qué es lo bueno del retail? Pues que eso es un negocio eh, poco intensivo en capital, es decir, que para crecer pues tienes que poner poco capital encima de la mesa para abrir nuevas tiendas, nuevos supermercados, etcétera, al menos en comparación al retorno sobre el capital empleado o capital invertido que vas a obtener. Entonces, para crecer está muy bien, pero luego la parte mala que tiene es que es difícil establecer y mantener barreras de barreras de entrada frente a la competencia, ¿no? Ventajas competitivas en definitiva. Entonces, bueno, al final también en el caso de Estonia me pareció interesante porque como yo ya sabía que Estonia es un país muy próspero en cuanto a PIB per cápita, ¿no? Que es al final la métrica así más a bote pronto en la que te fijas para ver si prospera o no la población de un país, pues en este caso como tenía mucha prosperidad, pues digo, oye, el retail al final suele ir de la mano de la prosperidad del país donde se encuentra, de la ciudad donde se encuentra. Entonces, en este sentido, pues si logras mantener la cuota de mercado, lógicamente, porque si te va quitando cuota de mercado, pues esto no sirve de nada, pero si mantienes cuotas de mercado y tus clientes, pues cada año prosperan, como en el caso
de Estonia a lo mejor en un entorno normalizado al 3-4% anual, 5% incluso, pues oye, al final tú vas a ir detrás, ¿no? Y es un poco por lo que me llamó la atención este negocio. Luego, viendo un poco el caso de Estonia, ¿no? Y por qué la prosperidad de este país, pues bueno, hay que remontarnos o retrotraernos a 1991, que con la caída de la Unión Soviética, pues Estonia recupera su independencia y vuelve al capitalismo. Eran muy pobres, pero tenían la ventaja de que podían organizarse desde cero, ¿no? Eso es el problema que tienen, problema entre comillas, ¿no? Problema para los que, como yo, pensamos que países como España pues tendrían mucho potencial que no acaba de aflorar porque es muy complicado el cambiar el statu quo. Hay demasiada gente que depende de, de unas ayudas, yo que sé, por ejemplo, muchos colectivos que ya tienen su coto de caza establecido y que si lo liberalizas, pues toda esa gente no te va a votar. Entonces no va a haber ningún partido que vaya a querer reformar todo esto o, por ejemplo, en materia de pensiones, sería un poco, como se suele decir, casi costaría una generación perdida que se tendría que sacrificar para reformarlo. Bueno, al final es muy complicado y lo bueno que tuvo Estonia es que a pesar de que partían desde cero, es decir, totalmente pobres en la ruina, pues sí que es cierto que pudieron organizarse. Entonces han tenido mucho éxito y hoy en día pues disfrutan de un PIB per cápita pues similar al de España, que claro, en esta época pues será como una cuarta parte o una quinta parte. Entonces se han girado las tornas, Estonia y su población prospera mucho. Nosotros desde el 2008 creo que apenas hemos conseguido recuperar los niveles de PIB per cápita de 2008, que bueno, al final hay que tener en cuenta que España pues vivió un momento de ciclo, ¿no? Con el inmobiliario y tal, pero lo que está claro es que dentro de lo que es Europa, pues es de los países más prósperos. ¿Cuáles fueron las claves? Al final tampoco soy un experto en Estonia, pero bueno, por lo que he podido averiguar estos últimos 10 días, ¿no? Al final estoy ahora un poco más lento con los análisis porque yo en vez de cogerme, como suele ser habitual, 2 semanas, 3 semanas, un mes de vacaciones en verano, lo que sea, yo lo que suelo hacer es ir por días, ¿no? Si surgen planes, pues me cojo días y que surge un viaje de 4 días, pues me cojo 4 días. Que surge un buen plan de ir a una calita chula de Cádiz, por ahí perdida, pues, oye, pues me cojo el día. Entonces, en ese sentido, pues, de ahí el que estén tardando un poquito más los análisis. Pero bueno, volviendo a las claves que he podido yo deducir o averiguar de la prosperidad de Estonia, pues bueno, lo he dividido un poco en lo que son lo que podemos presumir y lo que la consecuencia de tener esto en cuenta y tomar medidas al respecto. Pues bueno, al final una presunción a la que llegué yo es que muchos profesionales tecnológicos del sector tecnológico que están altamente remunerados o al menos mejor remunerados que la media, pues pueden trabajar a distancia, para ellos es más fácil de la media y también pueden emigrar fácilmente. Entonces, ¿qué tienes que hacer para conseguir que esos trabajadores recalen en tu país? Pues bueno, aparte de tener un ecosistema de startups, de nuevas empresas tecnológicas, una población que desde el año 2001 estudiaba con ordenadores, caso de Estonia, pues hoy allí tienen un tipo marginal. El tipo marginal, para entendernos, es el tope el tipo impositivo más alto que se aplica dentro de las tarifas del IRPF, del impuesto sobre la renta de cada país. Pues bueno, allí es del 22%, antes era del 20%, lo han subido ahora por los gastos de la guerra de Ucrania, y no hay progresividad, entre comillas. Entonces, si tú eres un trabajador bien pagado del sector tecnológico y tu empresa te ofrece la posibilidad de montar una filial o un centro de trabajo en Estonia y para que te vayas allí a trabajar y vas a estar con gente similar a la tuya porque tiene muy buen ecosistema y encima pues en vez de pagar un tipo medio del 40%, por ejemplo España, porque cobres 100.000 al año, pues vas a pagar un 22%, pues dices, oye, a lo mejor me interesa el irme a Estonia, ¿no? O desde luego a los
emprendedores el montar sus empresas desde cero en Estonia. Digo esto de que sobre el papel no hay progresividad, pero en la práctica sí, porque luego a ciertos niveles de rentas pues se les cobra menos IRPF. Pero bueno, lo importante es, a efectos competitivos, que el tope es un 22%. Es interesante que a pesar de que en IRPF tienen tipos impositivos muy bajos comparativamente al resto de Europa, luego en porcentaje sobre el PIB que representa el sector público, pues están como España en un 40 y tantos por ciento. Es decir, que hay veces que esto puede resultar una inversión si luego tú vas consiguiendo profesionales mejor pagados que te compensen el tener unas tarifas más bajas. Otra presunción, pues bueno, al final, casos que yo he visto, que seguro que alguno me estará escuchando, pues al final si un trabajador paga por la primera mitad de su sueldo un 30% de media, y pongamos que un trabajador, por poner un ejemplo, gana 100.000 euros. Es un trabajador top, ¿no?, que gana 100.000 euros, que es bien raro en España, pero bueno, vamos a efectos del ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. Entonces, por la primera mitad de esos 50.000 euros, imaginemos que paga de media un 30%. ¿No? Al final tiene en España 5.550 euros exentos por el mínimo del contribuyente, una parte la paga al 20, otra al 22, tal. Entonces, una media del 30%. Y por la segunda mitad, de 50.000 a 100.000, pues se está pagando pongamos un 45%. Entonces, claro, lo que puede pensar esa persona es, oye, ¿y si me pongo a trabajar a media jornada? Claro, de esos 100.000 brutos, del primer 50%, está pagando un 30%, es decir, 15.000 euros. Pero claro, si de los segundos 50.000 euros estoy pagando a lo mejor 25.000 o 20.000, pues digo, oye, ¿y si renuncio yo qué sé, el 30% de mi sueldo o el 20% de mi sueldo para trabajar un 50% menos? Y eso sucede, que no solo esto, sino imaginemos que esta persona está ganando los 100.000 brutos y le surge la oportunidad de irse un paso más arriba, ¿no?, en la jerarquía de la empresa, para cobrar 150.000, pero tener más responsabilidades, menos horas de ocio, menos horas con tu familia, etcétera, y te van a pagar otros 50.000 brutos. Pero claro, estos 50.000 van a ir al tipo marginal, que a lo mejor va a ser eso, un 50% o cercano al 50%. Entonces, claro, hay menos incentivos para seguir aspirando a ganar lo máximo posible, ¿no? Porque cuanto más ganes, más te van a quitar, pues hay un desincentivo, claro. Pues, oye, pues en Estonia esto no sucede, porque tú sabes que por mucho que asciendas, por mucho que crezcas en tu empresa y que estás en una empresa próspera que te da esa oportunidad, pues siempre vas a pagar ese máximo del 22%. Y claro, al final también otra presunción interesante es que si no incentivas la inversión, pues no es tan fácil que personas y empresas asuman riesgos. Pues al final, lógicamente, si tú en España, por ejemplo, yo qué sé, tuvieses una exención, como tienen creo en el País Vasco, de que los primeros 1.000 euros o 2.000 euros de dividendos no pagan nada. Pues oye, hay un incentivo, que por cierto eso creo que antes estaba en territorio común y lo quitaron, ¿no? Y se quedó solo en el País Vasco. Pero bueno, en este caso, pues oye, lógicamente alguien puede decir, oye, pues al menos voy a invertir hasta que llegue a esos 1.000 euros de dividendos. Pongamos que inviertes 20.000 euros para cobrar un 5%, ¿no? 1.000 euros y no pago nada de impuestos. Pues oye, ya le has incentivado para asumir un riesgo. O por ejemplo, en España, en el campo de las empresas de nueva creación, yo por ejemplo que invertí en la empresa que cofundó mi hermano, ¿no?, de sastrería a medida, que se llama Boom, pues oye, si inviertes en una empresa de nueva creación, pues te puedes deducir a lo mejor el 30% de lo que hayas invertido en tu base imponible del IRPF. Pues oye, lógicamente es un incentivo para que asumas riesgos que a lo mejor de otra manera no asumirías. Pues bueno, en el caso de Estonia, para las empresas, pues no se paga impuestos sobre sociedades sobre los beneficios, sino sobre los dividendos. Bueno, dividendos u otras formas de remunerar al accionista, ¿no? Entonces, si una empresa, que luego lo veremos con el caso concreto de TKM, pues en vez de repartir dividendos o recomprar acciones, este tipo de remuneraciones, pues dedica el dinero
a comprar inmuebles, a expandirse al segmento de la seguridad y alarmas, al segmento de los supermercados, al segmento de los concesionarios de coches, etcétera, pues lo que hace el país es, oye, yo te premio el que te arriesgues y vas a diferir, porque no es dejar de pagar, sino que es diferir, retrasar el pago del impuesto sobre sociedades hasta que ya llegue un momento en el que no puedas o no quieras seguir reinvirtiendo. En ese momento, como le pasó a TKM, vas a empezar a repartir dividendo y en ese momento es cuando ya te voy a cobrar el 20% de impuestos sobre, no sé si es un 20 o un 22, creo que a lo mejor ha subido al 22, de impuestos sobre sociedades. Y que es interesante también para las personas físicas, a efectos de asumir mayores riesgos invirtiendo en empresas con sede en Estonia, pues que los dividendos que reciban van a pagar un 0% de IRPF, ¿no? El impuesto sobre la renta. Es decir, que allí pues se equipara. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la base general en el IRPF y la base del ahorro, ¿no? Que tienen diferentes tarifas. Una tiene un marginal a lo mejor cercano al 50% y el otro un marginal, no sé si llega al 28 o 29%, pero bueno, el común de los mortales en la base del ahorro pues paga 19%, 21 y 23%, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que nunca he llegado a esos tipos tan altos que hay ahora. Pues oye, al final allí lo que hacen es, si cobras un dividendo, como ya eres accionista de una empresa que ha pagado un 20%, un 22%, pues vas a pagar lo mismo que si tienes un sueldo y lo recibes de tu empresa, ¿no? Pagas el 22% y listo. Que aquí hay veces que, ya hice algún vídeo al respecto, que se nos olvida. Dice, no, es que los que invertís en bolsa pagáis muy pocos impuestos porque pagáis un 20%, un 22%. Yo, sí, claro, pero somos accionistas de empresas que ya han pagado a lo mejor un 25%. Entonces la media, pues a lo mejor se te queda un 40, 43% en el momento que estás pagando al 21 o 22% en base del ahorro. Entonces allí es algo parecido, es la manera de igualar a la tributación de los que invierten o los que trabajan o que tienen el mix. Y luego también es interesante, partiendo de la presunción de que si tienes mucha deuda pública no podrás endeudarte en momentos clave, o al menos te arriesgas a tener problemas, como le está pasando por ejemplo a Francia, o probablemente acabe por pasarle a Reino Unido y a otros países de la Unión Europea. Y claro, cuando llega una guerra como el conflicto la guerra con Rusia y Ucrania, pues en Estonia estaban al 10% de deuda sobre el PIB, porque eran muy prudentes con la deuda. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que han tenido que pasar de un 2% de gasto sobre el PIB en gasto militar, ¿no? Pues han pasado a casi el 6%, lo han triplicado. Oye, para que no se les suba a las barbas, ¿no? Putin y no les invada, pues para al final defenderse, pues pueden hacerlo porque antes habían sido precavidos con la deuda. O por ejemplo, han podido donar desde que empezó la guerra con Ucrania, ¿no? De Rusia con Ucrania, pues casi el 2% de su Producto Interior Bruto a donárselo a Ucrania, ¿no? Para tanto en especie, ¿no? Con armamento. Ellos les han dado mucho no sé si los habréis visto, ¿no? O si de jóvenes jugabais a Call of Duty, ¿no? El Javelin, ¿no? Para derribar aeronaves, ¿no? Que es no deja de ser artillería portátil. Pues también les han donado buses. Pues oye, al final es un país pequeñito con 1,3 millones de habitantes, pero han podido ayudar mucho, casi con, no sé si 1.000 millones de euros a Ucrania. Y oye, pues han podido hacerlo porque tenían una deuda PIB muy baja. Ahora andan en algo más del 20%, pero bueno, aún así pues sigue siendo un nivel razonablemente bajo. Y bueno, pues la idea es estabilizarlo, volver a superávit y cuando se estabilice todo, pues volver al 10% por si vuelve a pasar alguna cosa, algún problema así. Yo no sé, por ejemplo, en España qué haríamos si entrásemos en guerra no sé, con Marruecos o quién sabe con quién. Y oye, sí, formamos parte de la OTAN y todo lo demás, pero el país que está a la frontera es el que primero le pegan tortas, ¿no? Entonces el que más tiene que invertir por la cuenta que le trae. Entonces, oye, pues si tenemos un 105% del PIB de deuda, a lo mejor tenemos un problema el día que eso suceda, o si nos llega un maremoto como el de Lisboa, ¿no? Un tsunami
que siempre se dice que estadísticamente ya hace tiempo que nos debería haber llegado. Pues oye, el día que llegue, nos habría gustado tener un 50% de deuda PIB en vez de un 100%, ¿no? Para poder arreglar todo, supongamos, el sur de España, la costa y demás. Pues oye, nos va a pillar, como se suele decir, cuando baje la marea, desnudos. No es el caso de Estonia y bueno, pues en ese sentido yo creo que este conjunto de políticas creo que son las que han favorecido que en Estonia pues se ahorre mucho. Es un país muy ahorrador, es también de la Unión Europea de los países o el país más inversor, porque no es solo importante ahorrar, sino también rentabilizar los ahorros. Y entonces, si tienes esa dupla, mucho ahorro y mucha rentabilización, y encima fomentas que se invierta en empresas, pues oye, vas a tender a obtener una rentabilidad más alta que si inviertes en depósitos al 1% del banco. Pero bueno, al final cada uno tiene su ideología política, yo tengo la mía, y a lo mejor a algunos de vosotros pues pensáis a lo mejor que ha venido su prosperidad por otro lado. Pero bueno, al final esto es subjetivo y todo es debatible y defendible. Vamos a continuación a ver qué negocios posee el grupo TKM. En primer lugar, la división de inmuebles. Pues oye, como os he comentado, TKM posee una parte de los inmuebles que emplea en sus diferentes divisiones. Por ejemplo, de estos inmuebles alquilados a sus propias empresas, recibió en 2024 algo menos de 15 millones de euros, pero también arrienda a terceros parte de estos inmuebles, ¿no? 7,4 millones de rentas en 2024. Por ejemplo, si tiene un centro comercial, pues las tiendas, tiene por ejemplo tiendas de belleza, pues oye, o el supermercado, pues esta parte se lo arrienda a empresas suyas, pero si por ejemplo hay allí un Zara o yo que sé, un Sprinter, un Decathlon o no sé, pues lo que habrá por allí en Estonia, pero bueno, que al final en el centro comercial pues hay diferentes espacios que se alquilan y una parte pues se lo lleva a ella. Pues al final tiene dos grandes almacenes que son, para hacernos una idea, mira, ahí a la derecha tenéis uno, son como un Corte Inglés para entendernos. Pues al final tienen uno en Tallinn, que es una ciudad relativamente grande, ¿no? Es la capital del país con unos 440.000 habitantes. Y luego en la segunda, que es Tartu, que tiene unos 100.000 habitantes, pues tienen otros segundos grandes almacenes. Luego tienen también los edificios de varios centros comerciales, tanto en Tallinn como en Tartu. No sé si tenían una tercera ciudad. Y tienen los 3 concesionarios de coches, tienen los edificios alquilados a su propia división de concesionarios de coches, y también tiene parte de los inmuebles de los supermercados, concretamente de 70, bueno, he puesto 71, pero justo hace un rato he entrado en la web de TKM y he visto que a mediados de 2025 estaban ya por 74 supermercados, entonces tienen 19 inmuebles de los 74. Entonces, bueno, también ellos pagan rentas de alquileres. Eso se ve también en la evolución de la deuda, ¿no? Porque a partir de 19, como luego veremos, pues con la reforma que hubo en la contabilización de los pasivos por arrendamientos, pues también tienen esa deuda derivada de lo que ellos pagan por el uso de inmuebles. Pero buena parte pues sí que lo tienen ellos y se quedan con esa parte de la cadena de valor que oye, al final es intensiva en capital porque tienes que poner mucho dinero para construir las cosas, pero bueno, como veremos luego, lo financian también buena parte. Entonces, claro, si reinviertes en inmobiliario, caso de TKM, te aseguras el inquilino porque sabes que ahí vas a poner un supermercado Selver o que es unos grandes almacenes tuyos y tal, pues en vez de repartirlo en dividendo, lo estás reinvirtiendo en inmobiliario, pues vas a pagar un 0% en sociedades, o sea que te ahorras ese 20% sobre el dinero que ibas a repartir en dividendo. Realmente lo estás difiriendo, como os he comentado, estás retrasando en el tiempo el pago del impuesto, pero mientras tanto pues dejas componer, ¿no? Como se suele decir, el dinero.
esta es la evolución desde 2005 de la división de inmuebles. Pues bueno, se puede observar. Hay que decir que claro, las rentas inmobiliarias realmente es lo que nos marca un poco la evolución de la división. Quiere decir que estas son las rentas de todos sus inmuebles, es decir, que por lo que se llama precios de transferencia en fiscalidad, precio de transferencia es, por ejemplo, si tú tienes un inmueble que es propiedad de un holding que está alquilado a otra división del holding, pues oye, a efectos de declarar los impuestos que se deben pagar en un país o en otro o tal, pues tienes que hacerlo a valor de mercado. Entonces cada división, cuando os muestre aquí los ingresos, estaría hablando de ingresos tanto entre divisiones como con el exterior. En el caso de los inmuebles, pues más o menos 2/3, por ejemplo, de los 22 millones que se percibieron en 2024, pues son 14,6 concretamente, como antes vimos, pues lo recibió de sus divisiones, pero bueno, son 14,6 millones que se han ahorrado pagar a terceros si no tuviesen esos inmuebles, y el resto, pues otro tercio, en otros 7, 8 millones, pues son de rentas a terceros. Pero bueno, se aprecia que el beneficio operativo ha ido creciendo. El beneficio operativo, como ya vimos en el análisis de Merlin Properties, te marca tanto el beneficio por las rentas, es decir, lo que tus ingresos inmobiliarios menos tus gastos operativos, beneficio operativo derivado de las rentas. Pero claro, luego tienes los beneficios por revalorización de la cartera de inmuebles, que al final pues esto es como el que posee un piso, pues qué retornos tiene por el piso, pues por las rentas, y luego también la revalorización del piso, pues esto es lo mismo. Entonces aquí está todo junto, todo aglutinado, pero bueno, la evolución, la forma interesante de verlo es ver las rentas, que vemos que desde 3,8 millones en 2005, pues ahora en 2024 son 22 millones, ¿no? Multiplicado por 5 veces y pico, ¿no? Las rentas inmobiliarias, y el beneficio pues más o menos ha ido en esa línea. Luego en años como 2009 pues se ve que dio pérdidas la división, pues bueno, al final es el deterioro, también en 2008, el deterioro del valor de la cartera, que pues los tasadores cada año dicen que tu cartera vale más o menos, y como vino una crisis muy fuerte en Estonia, como en el resto del mundo, pues bajaron el valor de los inmuebles. Y bueno, luego en 2023 y 2024 pues también hubo una bajada del valor de los inmuebles por la subida de los tipos de interés. Pero bueno, la verdad es que ha ido bastante bien y es la parte del negocio, yo creo que más interesante, ¿no? Luego tienen, como os he comentado, la división de grandes almacenes, estos Corte Inglés para entendernos. Ahí a la derecha tenéis el de Tartu. Pues bueno, pues al final dentro tienen tiendas de ropa, de moda, tienen tiendas de comida, tienen artículos para el hogar, artículos para niños, etc. Entonces vivieron su auge en 2007 y bueno, pues se vino abajo un poco la locura con las compras que había en Estonia de marcas extranjeras y tal, que era muy muy rentable la división. Y desde entonces, pues los grandes almacenes se han mantenido más o menos rondan entre los 2 y 4 millones de beneficios anuales. Pues oye, al final no es solo estos entre 2 y 4 millones de euros, sino que también son los inquilinos para darle a la otra división, pues no sé, me invento, 200.000 o 400.000 euros todos los años en beneficios de la división de inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que el retail crece más o menos con el PIB y que desde 2008 Estonia creció al 3,6% en su PIB per cápita anual compuesto, pues como vamos a ver ahora, los resultados de estos dos grandes almacenes pues no han ido a la par. Aquí los tenéis. Pues básicamente en beneficios lo que os comento. Se han mantenido entre 2 millones, 4 millones. Hay años que tienen que hacer reformas en uno de los dos. Claro, no es lo mismo tener una cartera como Merlin Properties me invento 100 centros comerciales o 50 y que reformes uno, pues no se nota. Pero claro, aquí tienes
2 grandes almacenes y cada vez que reformas uno, pues dejas de vender y tal, y lo notan mucho. Pero bueno, es eso. Por un lado son buenos inquilinos para nutrir de rentas muy valiosas a la división de inmuebles y luego pues se sacan su entre 2-4 millones. Yo no lo valoraría a múltiplos muy elevados porque no han demostrado capacidad para crecer, pero bueno, sí que se mantienen. Al final no es lo mismo el tener una tienda de retail que pierde cuota de mercado, como probablemente lo pierde estos grandes almacenes, en un país cuya población prospera al 3-4% anual compuesto, que hacerlo en una España, por ejemplo, donde llevas 20 años sin crecer, o 15. Entonces, probablemente en España pues habrías ido reduciendo los beneficios hasta acabar en pérdidas, y aquí mantienes beneficios gracias a la prosperidad de la población. Luego la siguiente división, que es muy interesante, es la de supermercados. En el año 95, aprovechando este régimen fiscal tan interesante de reinversión de los beneficios, pues TKM lanzó los supermercados Selver, que significan en estonio plata, curiosamente, volviendo para atrás. Los grandes almacenes se llaman Kaubamaja, que significa en estonio pues grandes almacenes. O sea que no se le ocurrieron mucho, ¿no? Bueno, aquí esto sí, no supermercados plata, pero los otros eran grandes almacenes y de nombre grandes almacenes. Hay que tener en cuenta respecto a lo de los grandes almacenes que era de la época, se establecieron en época soviética, y entonces claro, en esa época pues oye, el marketing no había competencia y tampoco había que ser muy, muy lince. Volviendo a los supermercados, los lanzaron desde cero en 1995 y desde entonces pues han ido ganando cuota de mercado y actualmente tienen un 16,6%. Son la segunda cadena de supermercados en Estonia. Como os comenté antes, pues son 74 supermercados en un país con 1,4 millones de habitantes, que oye, pues al final son muchos supermercados. Parecen pocos, ¿no? Si uno lo compara con cuántos Mercadonas hay en España, cuántos Día, cuántos Lidl, etcétera, pero hablamos de un país pequeñito. Entonces, al estilo de que ya vimos también de retail, lo diré, los dueños de la tagliatella, de Amrest, pues oye, que tienen su propio obrador, pues tienen su producción de comida y tal, pues esto es igual. Al final tienen una planta de producción de comida en Tallinn, cerca de los supermercados, y en esa planta pues preparan el 10% de los artículos que venden en el supermercado, que oye, está muy bien porque vuelves a integrar en la cadena de valor esa parte. Es un poco, en el caso por ejemplo de Mercadona, ella lo que hace es que vende con su marca pero compra a terceros, pues en este caso llegan un pasito más allá y lo que hacen es que ellos mismos fabrican con producto local encima que se vende muy bien. Los estonios son muy, iba a decir nacionalistas, pero bueno, cada uno como vea el término, ¿no? Muy patriotas, muy nacionalistas, sin meter ninguna connotación, pues se venden mejor la marca con productos locales. Y bueno, aquí tenéis la evolución de la división, que como podéis observar desde 2005, que ya llevaba 10 años operando, desde 2005 a 2024 pues han multiplicado por 5 veces en facturación y también han multiplicado los beneficios operativos. Los márgenes suelen andar en un 3-4% más o menos, que al final es algo más o menos habitual en los supermercados, tener un margen bajito. Pero bueno, la verdad es que ya no abren demasiados supermercados Selver. Como hemos visto este año, pues han abierto 3 o 4 más. Pero bueno, al final pues ya tienen una cuota de mercado reseñable. Luego veremos en su historia corporativa que algunos adquirieron. Concretamente adquirieron 19 de proximidad porque los supermercados Selver pues eran relativamente grandes. Ellos le hablaban más de hipermercados más que supermercados. Y bueno, pues al final adquirieron 19 supermercados de proximidad pequeñitos de otra marca y otros 3 de otra cadena. Entonces, bueno, de los 74, 22 los han adquirido y los 52 restantes pues los han abierto ellos. Y también es eso, lo que os he comentado, 19 de los inmuebles en los que están estos supermercados pues son del propio grupo, del propio holding,
y dan también rentas inmobiliarias que se quedan en el holding. Otra división interesante que hoy aquí en España puede parecernos, y lo reconozco, un negocio bastante duro como es el de los concesionarios, pues hay que tener en cuenta que en el caso de TKM pues es, junto al de los inmuebles, el negocio más próspero del holding, ¿no? Pues al final la prosperidad sostenida en el tiempo de los estonios pues ha fomentado que cada año sea más asequible el adquirir un vehículo en el país. Al final, en España pues vemos, por ejemplo, recuerdo cuando estudié línea directa, ¿no? En la española de seguros de coche línea directa, pues ahí ellos te hablaban de que la antigüedad media de la flota de vehículos en España no dejaba de crecer. No sé si ya estaban en 15 años de media. Claro, pues al final, cuanto más ganas respecto al precio de los coches, más fácil es desembolsar el dinero para comprarte un coche. Cambio, si los coches han subido de precio y tú sigues estancado con la renta que percibes ajustada a la inflación, los coches suben por encima de la inflación, pues oye, al final tienes menor capacidad para permitirte un coche. Entonces, como los coches, recuerdo estudiando hace unos años BMW, que antes de la llegada de la inflación y demás, pues oye, BMW llevaba como 10 años facturando, ingresando el mismo dinero por cada coche vendido. Si tú en Estonia cada año prosperas al 4% y los coches se mantienen estables en sus precios, pues lógicamente cuando han pasado 10 años es mucho más fácil que te compres un coche. Entonces, otro ejemplo que lo he escuchado a veces, no recuerdo, me da rabia no poder, pero bueno, si lo buscáis por ahí en YouTube seguro que os aparecerá, pero una entrevista a un español que vivía en Suiza y claro, comentaba que allí el tema de los coches, pues con los sueldos que se ganaban en Suiza, pues se compraban los coches, cualquiera se compraba un cochazo, ¿no? Aquí parece como que el que lleva un BMW un BMW nuevo ya debe ser alguien, ¿no? Y en Suiza pues hay esa diferencia entre el precio de los coches y los sueldos y la población pues puede acceder a este tipo de bienes con mayor facilidad, ¿no? O sea, al fin son un tipo de bien del que te puedes aprovechar si por ejemplo vives en una ciudad que es más cara para los arrendamientos de residencial, pero a lo mejor ganas más dinero que si estás en una ciudad poco poblada del mismo país, pues oye, a lo mejor lo que sí te permite es cuando te vayas de vacaciones, pues te sale más barato, cuando te compres un coche, cuando te compres un móvil, etcétera, ropa. Entonces, bueno, al final también en este caso poseen los inmuebles que veis ahí a la derecha, ¿no? de sus 3 concesionarios, pues aparte de los beneficios que da la división, que los tenéis aquí en la tabla, como han ido evolucionando, pues encima le reportan todos los años beneficios inmobiliarios muy estables a la división de inmuebles, ¿no? Pues hoy aquí han pasado de 47,7 millones en 2007 a 200 millones de facturación en 2024, han mejorado encima márgenes, han pasado de 900.000 euros de beneficio operativo a 12 millones en 2024, y eso que 2024 ha sido un año relativamente malo para la venta de coches, pero bueno, la verdad es que ha aguantado razonablemente bien la división, tiene mejores márgenes de los que tenía al principio, y nada, pues también es claro, pues hay que, cuando uno se pone la gorra de inversor, pues tiene que tener la capacidad también de plantearse cosas así, que a lo mejor lo que en un país que no prospera puede ser un mal negocio, pues a lo mejor en un país que sí prospera y prospera mucho, como es el caso de Estonia, pues sí que puede ser un buen negocio el vender coches a los estonios, y quién sabe si a futuro, oye, en vez de venderle Skoda y Kia, ¿no? Que son los que más vende TKM, pues quién sabe si tener concesionarios de BMW, de Mercedes, de Audi, de Porsche, si algún día llegan a los niveles de Suiza, que bueno, al final pues son el país de los países que más prosperan de Europa, así que dentro de 20 años, ¿por qué no? Al final va ensanchándose la distancia con los países más rezagados. Luego también, desde el año 2020, decidieron expandirse
al negocio de la seguridad, de las alarmas y el transporte de efectivo. Básicamente han querido montar allí un Prosegur para entendernos los que, bueno, y decir los que sois españoles, aunque bueno, Prosegur está también en América Latina tal, o sea que tiene sentido también de que los que me escuchéis también de fuera de España, pues también conozcáis Prosegur. Pero bueno, pues al final en los centros comerciales, grandes almacenes y otros comercios, pues hay en los supermercados, pues hay guardias de seguridad, hay alarmas en los establecimientos y también hay servicios de transporte de efectivo. Pues ahí al final decidieron internalizar este servicio y de paso ofrecérselo a empresarios y particulares de Estonia, tratando de llegar a ser los primeros allí en este segmento. Entonces han comprado también alguna que otra empresa para ir consolidando el sector y bueno, pues han pasado de 12 millones en 2020 a 28 millones en 2024. Ellos comentaban que su aproximación a esta división a corto o medio plazo no era buscar la rentabilidad a toda costa, sino que su prioridad era crecer, ¿no? Que nos lo tomásemos como una empresa de crecimiento, que lo que quiere es ganar cuota, pues oye, si tiene que vender las alarmas más baratas, las cuotas más baratas de las alarmas, o los servicios de seguridad y tal, pues que ellos estaban dispuestos a esperar a tener mayor cuota de mercado y ahí ya empezar a recoger de los sembrados. La cuenta de pérdidas y ganancias de TKM, que siempre es interesante el echarle un ojo. Pues bueno, como os he comentado, hasta 2006, pues TKM decidió no repartir dividendos y reinvertir en el negocio, crecía mucho, y a cambio, claro, no pagó impuestos sobre sociedades, reinvirtiendo todo en el negocio. Desde entonces, pues ha repartido buena parte de lo generado en dividendos. De hecho, actualmente, pues prácticamente reparte el 100% de lo que gana en dividendos. En cuanto a los extraordinarios, que siempre hay alguno que ajustar, pues en este caso tampoco ha tenido demasiados extraordinarios. Ha tenido algún deterioro puntual de activos intangibles a ajustar, de algún negocio que no ha salido bien, de los adquiridos. Concretamente, unas tiendas de zapatos y zapatillas que acabaron cerrando, eso no cuajó, les ha salido bien todo menos ese negocio. Pero bueno, el tema de los cambios de valor en la cartera de inmuebles, pues yo los he considerado en general parte del negocio y no los he ajustado. En la partida del beneficio del EBIT ajustado, del beneficio operativo, pues he incluido restando los intereses de los arrendamientos, que anteriormente, antes de 2019, se integraba como gasto operativo de alquileres, ¿no? Que eso, no sé si en algún vídeo he cometido el error de no ponerlo así, pero bueno, al final es relativo, ¿no? Porque al final, si los arrendamientos son a más largo plazo, parece como que tienes más deuda, bueno. Pero bueno, en este caso yo creo que la mejor aproximación que se puede hacer, aquí tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias desde el 1999, pues como podéis observar tenéis la fila del EBIT ajustado, que oye, pues se observa que la compañía ha sido bastante próspera, desde 2015 lógicamente, que 2015 era, a ver el dividendo, claro, es que desde 2015 reparte mucho dividendo, prácticamente lo que gana. Entonces, claro, ahí reinvierte menos, lógicamente, y no crece tanto la compañía. Pero sí que se observa que oye, no es esto Nvidia, un cohete en cuanto a su crecimiento, pero sí que ha sabido ser próspera en la época reciente de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues lógicamente le ha afectado que haya caído la confianza del consumidor en Estonia, se gasta menos, se ahorra más, luego pues han tenido que pagar más impuestos, lógicamente allí es que son prácticos, ¿no? Si se gasta más, pues hay que ingresar más. Si no se quiere pagar más impuestos, pues hay que gastar menos en el presupuesto público. A mí me gusta de Estonia, de la historia que he podido ver de Estonia, es que son bastante prácticos, ¿no? Son como, salvando las distancias, como una empresa que se rige por las reglas del sentido común de, oye, gasto más, tengo que ingresar más. Si quiero tener menos impuestos, pues tendré que gastar menos. Entonces no se puede tener todo en la vida, salvo que luego acabes con un problema muy gordo de deuda. Entonces, bueno, es eso, a partir de 2019 esta parte está
incluida aquí en el beneficio operativo ajustado, es decir, realmente el beneficio operativo ajustado, pues hay diferencias con el beneficio operativo sin ajustar, pues está restado. Luego, ¿qué más? Al principio sí que tenía algún minoritario, que eso hay que quitarlo porque es la parte del beneficio operativo, perdón, del beneficio neto, que no es propiedad de TKM. Pero bueno, fueron 2 ejercicios. En general la compañía gusta de... Aunque al principio compre el 57%, 60% de una empresa, luego rápidamente cuando puede compra los minoritarios y se queda al 100%. O sea que lo apunté al principio y bueno, ya lo dejo. Pero como veis ha sido cero desde el año 2001. O sea que el beneficio neto no hay que ajustarlo prácticamente por minoritarios. Las acciones en circulación pues se han mantenido totalmente estables desde el año 1999. En el año, no sé si fue 2007, creo que sí. Aquí. En el año 2007 pues hicieron contra split, se llama, ¿no? Cuando bajas artificialmente, entre comillas, el precio de la cotización de la empresa para que sea más accesible y la pueda comprar todo el mundo, ¿no? Pues al final en 2007 había subido tantísimo la cotización, se habían ido a per 100 o algo así, que oye, para que veáis que, claro, hasta 2007 pues veis el beneficio operativo ajustado y había pasado de 5 millones en el año 2000 a 30 millones casi en el año 2007. Entonces, claro, pues por eso no me gustan las empresas de tanto crecimiento, porque luego, a poco que les pasa, pues llegó la crisis, brum, para abajo, y claro, se fue la cotización a per 8, per 7, de per 100. Entonces, claro, el castañazo fue monumental y, bueno, los que estuviesen invertidos en TKM, pues no sé si han tardado desde el año... Habrán recuperado hace nada la cotización de 2007, si es que no vendieron en todo este tiempo. Pero eso, que al final el riesgo de valoración también es importante. Y yo creo que relativo a la cuenta de pérdidas y ganancias no hay mucho más que decir. Tenéis ahí también el porcentaje que representa el personal, que ha ido creciendo un poco. Y poco más. A cambio sí que han mejorado un poco el margen bruto, pero bueno. Y aquí tenéis también la tabla respecto al estado de flujos de efectivo. Un poco por un lado de la cuenta de pérdidas y ganancias, la cifra de depreciación de los activos fijos, pues cómo ha ido evolucionando y el total sumado desde 1999. La cifra de CAPEX, ¿no? Que es la inversión en bienes de capital del estado de flujos de efectivos, y la diferencia entre lo uno y lo otro pues es el CAPEX de inversión. Pues como podéis observar, el CAPEX de inversión pues ha sido positivo y bastante positivo. Es decir, que buena parte de lo que han generado en beneficios lo han reinvertido y esto ha dado lugar a que también crezca más la empresa. Vamos a empezar con la historia corporativa del grupo. Vamos a retrotraernos a 1973. En este año el Estado estonio abre unos grandes almacenes en Tallinn de nombre Kaubamaja, que como os he comentado significa en estonio grandes almacenes. En 1994, unos cuantos años después, ¿no? 21 años después, TKM se privatizó, pasó a cotizar en bolsa y se vendió una mayoría de su capital a su actual accionista de referencia, que se llama Investering Group, grupo de inversiones, supongo que será en estonio. En 1995 TKM abrió su primer supermercado Selver, que como os comenté significa plata en estonio. En 1996 TKM adquirió el 57% de unos grandes almacenes en Tartu. Pues hoy, como os he comentado, tiene 2, unos en Tallinn y otros en otros grandes almacenes en Tartu. Pues en esta época adquirió el 57% y unos años más tarde pues debió de adquirir el 43% que no poseía, porque no he visto yo la existencia de minoritarios, así que ya debe de tener el 100%. En el año 2000 las ventas de TKM se vieron afectadas por varias amenazas de bomba en el país. Luego esto, curiosamente, que ya desde que analicé Alphabet, pues me ha aficionado, ¿no? Como buena parte de la
imagino, de la población a utilizar los chats de inteligencia artificial. Y bueno, la verdad es que a mí Gemini me satisfizo, ¿no? Ya me quedé, no he llegado a probar casi ChatGPT porque la verdad es que como veo que funcionan más o menos parecido y desde el principio me gustó Gemini, me quedé en Gemini. Le pregunté al respecto de estas amenazas de bomba y no supo qué decirme. Bueno, lo cierto es que en el informe anual la compañía sí que hablaba de estas amenazas de bomba. Claro, no es lo mismo las amenazas de bomba que las bombas. Si te ponen una amenaza de bomba pero luego no pasa nada, pues probablemente no pasa la historia. Luego en el año 2002, TKM abrió 5 supermercados Selver, contando ya con 10 en Estonia. En 2004 comentaban que en sus centros comerciales notaban que los estonios, con su creciente poder adquisitivo, estaban acogiendo muy bien marcas occidentales de moda, de cosmética o de muebles, que se vendían más caras, creciendo el retail en Estonia a entre un 10 y un 15% anual. Es que claro, ¿a cuánto valoráis una empresa que desde el 99 al 2007 te multiplica por 5 el beneficio en 8 años y que está en un país donde el negocio subyacente, que es el sector retail, estaba creciendo un año tras año sin parar al 10%, al 15%, al 14%? Entonces, claro, por eso se fue a per 100, pero bueno, yo con esas empresas de crecimiento siempre tengo la fortuna, porque creo que lo contrario no es nada bueno para un inversor, de que me alegro de que las cosas le vayan bien a los demás, aunque yo no las comprase. Hace poco, por ejemplo, estuve con una nueva amiga, novia de un amigo, aquí en Jerez, ¿no? Que estaban de vacaciones. Claro, me comentaba que había ganado mucho dinero con Nvidia, tal, porque había visto la gráfica muy ascendente y, bueno, pues que había invertido y que le había ido muy bien, tal. Y, oye, pues me alegro mucho. Lo único que, claro, no es tan sostenible si no has logrado hacer la valoración. Y yo no sé si en empresas así que están a per 100, a per 200, realmente la gente es capaz de hacer una valoración medianamente fiable. Porque claro, es más fácil, creo yo, el decir, oye, pues el grupo TKM en vez de crecer al 8%, pues lo va a hacer al 3%. Y entonces el PER 12 del año que viene pues está barato porque se merece un PER 15. Y con los inmuebles pues a lo mejor lo subimos a PER 16, PER 17. Pues oye, eso para mí es una valoración conservadora de servilleta que probablemente vas a acertar, ¿no? En cambio, otro, bueno, que está PER 100, PER 200, cuánto tiene que crecer, la competencia se va a quedar mirando, va a intentar hacer la competencia, hay barreras de entrada o no. Bueno, creo que es más complicado. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, en el año 2005 TKM abrió 9 supermercados Selver, estaba acelerando, aunque en parte fue gracias a la adquisición de los supermercados Tirsi en Tartu, en Estonia, que eran 3 supermercados. Entonces, bueno, adquirió 3, abrió los restantes 6, pero bueno, 9 nuevos supermercados. Luego, en el año 2005 también, TKM inauguró un nuevo centro comercial que había construido en Tartu. Ya tenía en total, creo recordar, 3. Luego en 2005 TKM adquirió algunos inmuebles en Keila, en Estonia, y renovó la fachada de 2 edificios en Tallinn. Pues al final es eso, que al final cuando estás renovando unos grandes almacenes o un edificio de oficinas o cualquier cosa, pues lógicamente dejas de ingresar dinero o cuesta más ingresarlo durante ese tiempo. En 2006 TKM decidió expandirse a los concesionarios de coches, adquiriendo una participación de los concesionarios Kia en el país, que bueno, luego pues adquiriría los minoritarios y actualmente pues tiene el 100% de la propiedad. Y tenéis a don Rafael Nadal, que siempre, cada vez que escucho, yo no soy mucho de Kia, la verdad, no son coches que me llamen mucho la atención, pero sí es verdad que siempre tiene el punto positivo de decir, los coches que anunciaba Nadal. Luego, en el año 2006, pues TKM abrió su primer supermercado Selver en Letonia, con el objetivo para 2009 de tener allí 15 y una cocina central, un poco para hacer allí su propia comida. En 2007, en los supermercados Selver en Estonia, ya era habitual el tener comida preparada lista para consumir que cocinaba la propia TKM.
Y en este ejercicio pues abrieron otro centro de producción en Tallinn. Y también en 2007 pues TKM decidió expandirse a las tiendas de belleza en Estonia, tiendas que incluirían servicio de peluquería, esteticien y uñas. Bueno, pues al final un todo en uno donde pudieras comprar tus cosméticos, tu crema hidratante y antiarrugas y que de paso pues te hacían las uñas y te cortaban el pelo. Pues son las tiendas Ilu, tenéis ahí a la derecha, i.l.u. Que tienen, vamos, ni han crecido ni han decrecido. Tienen 7 y siguen teniendo 7, que está... Esto reporta, no es una división... No es una división que tenga el tamaño suficiente como para reportar por su cuenta, sino que está integrada en la de grandes almacenes. Pero bueno, al final pues son 7 tiendas que tampoco es que pesen mucho. En 2008 TKM adquirió varias marcas de tiendas de zapatos, zapatillas, de deporte, etcétera, con presencia en Estonia y Letonia, que se llamaban Surtuki y ABC King. En 2009 TKM paralizó con la crisis su expansión en supermercados Selver a Letonia y un año más tarde pues ya habría cerrado todos los supermercados en el país. Es decir, que Selver le funcionó muy bien en Estonia, pero no ni en Letonia ni Lituania. Y bueno, para que veáis hasta qué punto se cayó el mercado de coches en Estonia, pues TKM vendió en 2009 un 58% menos coches que en 2008. Pues bueno, al final los coches son así. Al final si hay un momento de crisis, de incertidumbre, nos invadirá Putin, no tal, pues te dedicas a ahorrar y retrasas la compra del coche, ¿no? Pues que es lo bueno que si eres próspero y has seguido generando dinero, pues al año siguiente, si ves que aquello se remonta, que la crisis se supera, que aunque quiebre Lehman Brothers, pues salimos adelante, tal, pues ves, oye, si yo tengo aquí otros... Ya tengo 40.000 euros en el banco en vez de 20, pues oye, pues ya sí que me compro el Kia este de Nadal por 18.000 euros y mantengo el colchón y tan felices todos. Pues oye, al final es el retrasar una compra. En 2011 Estonia adoptó el euro, que en los estados financieros suyos parte lo he ajustado con los tipos de cambio de creo que era la corona Estonia, ¿no? No sé si... Creo recordar que se llama así, ¿no? Corona Estonia. Y ya está todo adaptado, todo lo que vais a ver en mis tablas está en euros, pero lo cierto es que empezó a utilizarlos en 2011. Y en 2012, pues TKM adquirió Viking Motors, que comercializaba Opel y modelos Cadillac. Pues oye, al final llevas teniendo una clase media alta poderosa y empezaron a... Allí se venden muchos todoterrenos y subs, por lo que he podido ver yo. Al final tiene su sentido porque tiene mucha montaña, ¿no? Tiene clima más complicado, pues tiene sentido que se vendan este tipo de coches. En 2013, pues TKM también fusionó sus marcas de tiendas de zapatos ABC King y Surtuki bajo la enseña TKM King. Pero bueno, ya os digo yo que al final los acabaron cerrando, o sea que bueno, los zapatos no triunfaron. En 2014 TKM adquirió Viking Security, entrando en el negocio de los servicios de seguridad, ofreciendo guardias de seguridad y alarmas. En 2015 TKM comenzó como novedad a ofrecer en la web de su supermercado la venta a domicilio, el e-commerce, vaya. También finalizaron las obras de un centro comercial en Vimsi e iniciaron las de otro centro comercial en Tallinn. Pues mira, sí que tenían un centro comercial en Vimsi, que pensaba yo que estaban todos en Tartu y en Tallinn. Claro, hay varias ciudades pequeñitas también. En 2019, TKM sustituyó la marca Opel por Skoda en sus concesionarios. En 2020, TKM adquirió ABC Supermarkets, que eran 19 supermercados pequeños de proximidad que progresivamente cambiarían su marca a Selver. Poco lo que ha hecho Carrefour, ¿no? Con Carrefour Express. Luego en 2020 TKM adquirió un negocio de seguridad que se integraría con el que ya gestionaba, pasando a ser la tercera empresa de seguridad en Estonia. Pues al final
se va viendo cómo va invirtiendo y oye, pues ya es la tercera en seguridad y pues eso, quería ser la primera. En 2020 invirtió en tener su propio centro de producción de alimentos preparados, doblando su capacidad. Es decir, ya tenían cocina, pero lo que hicieron fue doblar la capacidad de la cocina, que curiosamente allí trabajan 130 chefs. No sé si llamarles chefs, pero bueno, era como lo decía la compañía. Y en 2020, pues TKM también, para tener su Prosegur Cash, pues invirtió en vehículos blindados de transporte de efectivo para poder entrar en este negocio. Hay que decir que les he estado echando un vistazo y no son los blindados tanqueta poderoso que vemos de Loomis o de Prosegur por nuestras ciudades, sino que se trataría más bien de unas furgonetas al uso, pero blindadas, ¿no? Con refuerzos de metal, con poco como, salvando las distancias, como las furgonetas de los antidisturbios, para hacernos una idea, que tienen cristal blindado, tienen rejas y tal, pero no llegan a ser los blindados de Prosegur y tal, de los potentes. Y luego en el 2020, pues Lidl entró a competir en el negocio de los supermercados en Estonia, que bueno, al final entró en una parte más de descuento, con precios muy bajos, pero bueno, como veremos, Selver pues ha aguantado muy bien la embestida de Lidl, ¿no? que está ahora en etapa de crecimiento. En 2022 TKM decidió cerrar las tiendas de zapatos que no habían logrado hacer rentables. En 2023 adquirió 3 compañías de seguridad para seguir aumentando su cuota de mercado. En 2023 TKM comenzó a ofrecer financiación a sus clientes de los grandes almacenes, pues tuvieron que pedir una licencia para poder hacerlo. Yo creo que era realmente financiación tipo el Corte Inglés de estos de al 0% y tal, en plan paga 3 meses sin intereses y cosas así. Pero bueno, tenían que pedir una licencia, se la concedieron y empezaron a dar el servicio. En 2023 TKM comenzó a construir un centro logístico en Mardu, cerca de Tallinn, para cubrir las necesidades del grupo, internalizando la actividad, y que costaría unos 20 millones de euros. Pues bueno, al final, como habréis visto de la explicación de la empresa y de su historia, pues a ellos lo que les gusta es ir integrando toda la cadena de valor. Y oye, tienen los inmuebles, tienen el retail, tienen el centro de distribución, tienen la fabricación de comida lista para comer, ¿no? Tipo, oye, Mercadona, ¿no? Pues tendrán ahí sus mesitas para que te puedas comer unas... Si estás en el descanso del trabajo, pues que te puedas comer ahí, yo que sé, unos macarrones y calentarlos en el microondas que tienen allí y unas albóndigas o lo que sea. Pues van integrándolo todo. Que claro, eso te da ventajas respecto a la competencia porque tienes mayor flexibilidad. Luego en 2024 TKM comenzó a vender vehículos Skoda en Lituania. Actualmente están en Letonia, Lituania y Estonia, es decir que la división de concesionarios sí que ha sido capaz de expandirse. Y en 2024 finalmente pues TKM se mantenía con Selver, con sus supermercados, como segundo supermercado por cuota de mercado con un 16,6% en Estonia, mientras que Lidl, que llevaba 4 años expandiéndose, pues tenía un 4%. Entonces, bueno, Lidl había seguido creciendo, pero no a costa de la cuota de mercado de Selver, que de hecho seguía abriendo establecimientos. Vamos a ver un poco el equipo directivo y la alineación de intereses, que siempre es interesante verlo. Como os he comentado, el grupo TKM desde su salida a bolsa pues contó con un accionista de referencia privado que sigue manteniendo un 67,2% del accionariado. Los ejecutivos tienen un salario base fijo y luego otro variable que depende del cumplimiento de objetivos de desempeño financiero de la empresa. ¿Cuál es el tema? Que como está poniéndose cada vez más de moda, pues te dicen que sí, que dependen del desempeño operativo del negocio, pero no te dicen exactamente qué métricas tienen en cuenta. Entonces, bueno, no sabemos si el bonus va ligado al beneficio operativo, beneficio neto, beneficio bruto, los ingresos, la deuda, tal, no lo sabemos, flujos de efectivo. Entonces, bueno, ROCE, ROIC, no sabemos exactamente, lo cual es un punto negativo por falta de transparencia. Yo no sé qué les cuesta hablar de estas cosas, pero bueno, al final
como existe un accionista de referencia, pues tendría sentido que las hubiesen elegido con cierto sentido. Yo creo que todavía no he analizado, a lo mejor me podéis corregir, pero en el canal creo que no hemos analizado ninguna empresa que tuviese accionista de referencia y que a la vez los bonus estuviesen ligados a unas métricas que no fuesen razonables. Pero bueno, al final siempre es más útil la certeza que la intuición razonada. Entonces, claro, probablemente esté ligado a, yo que sé, al beneficio operativo y a los ingresos, que sería razonable, pero claro, no lo sabemos a ciencia cierta, lo intuimos basándonos en que es probable que el accionista de referencia quiera poner una métrica que le beneficie a él y que alinee intereses entre accionistas y directivos, pero no sabemos a ciencia cierta. Luego vamos a ver los riesgos de TKM. Como os he comentado, TKM posee inmuebles y los financia con deuda en buena parte a tipo variable ligada al Euribor, que con el alza de tipos de interés pues se disparó en 2023. Esto es curioso que por alguna razón que, bueno, como yo no estoy en el negocio, desconozco, pues existe cierta tendencia a financiar los activos inmobiliarios con tipo variable. No sé por qué, porque realmente con lo cómodo que es el tipo fijo, ¿no? Que no te llevas estos sustos. Claro, al final hay que verlo. Ha pasado de un 0% de menos 0,5% del Euribor a un 4%. Entonces, de golpe, te puede subir un 4,5% lo que pagas de intereses, y por eso subió los intereses de TKM. Pero claro, luego se ha moderado, ahora está en el 2%, desde el 4% ha bajado. Pero bueno, hay que tener en cuenta también los no sé cuántos tropecientos años que se habrá tirado la empresa con el tipo variable, pagando pues a lo mejor 2 puntos menos de los que habría pagado si estuviese a tipo fijo. Entonces, bueno, pros y contras. Luego, claro, esto en parte se compensa, el hecho de que suban los tipos de interés, por el hecho de que cuando suben los tipos, pues suele venir precedido de una alza de la inflación. Como la inflación se repercute por contrato a los inquilinos, pues en parte se compensa. Aunque es verdad que no siempre es proporcional ni se repercute tan rápidamente como le gustaría al dueño del inmueble. Entonces, bueno, en parte estás cubierto, pero a largo plazo estás cubierto, pero a corto plazo pues tardas más y la inflación no tiene por qué ir de la mano de los tipos. En este caso sí ha ido más o menos. Entonces, también, como os he comentado, en 2019 TKM comenzó a aplicar la nueva normativa contable para los arrendamientos y estos se contabilizan formalmente como deuda. De ahí el alza tan brusca que tuvo la deuda de TKM sobre el papel. Pero bueno, aquí lo tenéis desglosado. Entonces tenéis por un lado el efectivo, tenéis la deuda total y luego la parte de la deuda que son el pasivo de los arrendamientos desde 2019. Entonces, cogemos la deuda ajustada, que es la deuda menos el pasivo de los arrendamientos, conseguimos la deuda ajustada. A la deuda ajustada o deuda bruta ajustada le restamos el efectivo y nos vamos a la deuda neta. Entonces, como podéis observar, si comparamos la deuda neta con el no el EBITDA, sino el EBIT ajustado, que en este caso era la cifra que tenía yo ya ajustada, mejor que el EBITDA, pues a largo plazo se ve que ha estado a 2-3 veces más o menos de media, según el momento. Luego, lógicamente, en 2009, que se fue los beneficios para abajo, pues se fue a 15 veces el EBIT. Pero bueno, normalmente suele andar entre 2-3 veces. Entonces realmente está en un momento razonable se puede decir que rango alto de deuda. Tampoco le vamos a ver hacer grandes adquisiciones, creo yo. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que tiene bastante deuda, pero también tiene muchos inmuebles que llegado el caso, hombre, no están en niveles peligrosos de deuda, pero que es una contrapartida que llegado el caso puedes coger y a lo mejor venderlos por 100 millones de euros y devolver de golpe toda tu deuda. Lógicamente le interesa el mantenerse cobrando los beneficios de las rentas inmobiliarias y de la revalorización. Al final es un holding familiar que invierte, trata de hacerlo lo más seguro posible
el negocio del retail, y parte de ello pues es internalizar la parte de la distribución, la parte del cocinado de la comida, la parte de los inmuebles, pero es eso, tiene deuda, pero a mí me parece que para nada está en un punto peligroso. Riesgo de competencia. Pues bueno, se podría decir que TKM tiene competencia en todos sus negocios. Esta no es ni un monopolio, ni un oligopolio, ni nada parecido. Entonces está bien posicionado con los supermercados, donde la entrada del Lidl a día de hoy no le ha mermado la cuota de mercado, y está creciendo en concesionarios y servicios de seguridad, donde gana cuota. El único pero de las divisiones de TKM pues serían los grandes almacenes, donde solo consigue mantenerse en beneficios y crece ligeramente en ingresos. Entonces, bueno, pues presumiblemente, como el retail sí que crece, pues todos estos años habrá ido perdiendo cuota de mercado. Pero bueno, se podría decir que los mejores negocios de TKM, que son supermercados y concesionarios, son los que más pesan si excluimos los inmuebles, pues ahí mantiene cuota o gana cuota. Y en seguridad también está ganando cuota, aunque es un negocio que todavía genera poco dinero. Y en grandes almacenes pues se mantiene. Riesgo país, ahí tenéis al señor Putin. Pues bueno, al final, de manera subjetiva, esto es opinión personal mía, a mí Estonia me parece uno de los países de Occidente mejor organizados en cuanto a ordenamiento jurídico. Han sabido ver que incentivar el ahorro, la inversión y que la población prospere, pues al final beneficia a todo el mundo, todos al final van a ir prosperando en mayor o menor medida, y prueba de ello es que nos han empatado a España cuando hace nada eran los pobrecitos que estaban saliendo del comunismo sin que les hayan regalado nada. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen una importante frontera con Rusia, y este, pues como sabemos, es un país belicoso que parece necesitar conquistar algo para reivindicarse cada determinado número de años. Hace poco estuve, creo que lo comenté en otro vídeo, ¿no? Con unas chicas de Georgia que estaban en España aprendiendo español, y por unos amigos en común pues estuve con ellas en algunos días en la playa y tal. Y claro, una de ellas me comentaba que Putin pues les había robado un trozo de país, y que claro, pues al final el problema de Putin es eso, que cada 7-8 años parece como que tienen que tocarle las narices a alguien, por así decirlo, para reivindicarse, que siguen siendo grandes, tal, cuando a lo mejor si hubiesen hecho lo mismo que Estonia, imaginaos lo que hubiese sido Rusia, si hubiesen hecho lo mismo que Estonia, hubiesen favorecido el sector tecnológico, hubiesen puesto un régimen fiscal atractivo como ellos para atraer a grandes emprendedores, grandes directivos, grandes profesionales, etcétera, se hubiesen ido allí las empresas, que hubiesen respetado los derechos humanos, que no tuviesen encarcelados a quien no deben, etcétera, etcétera. Pues oye, ¿por qué no hacer grande a Rusia como podemos decir que Estonia ha conseguido ser muy grande, y probablemente estén muy orgullosos los estonios de lo que han conseguido? Seguro que sí. Pues oye, han preferido el cada 10 años o así, pues el invadir algo. Entonces, bueno, viven en un siglo anterior, todavía no han superado eso, y para Estonia pues es un riesgo, y para TKM, que depende de Estonia, pues también es un riesgo. Entonces, claro, al final este riesgo de conflicto bélico con Rusia queda mitigado por la pertenencia de Estonia a la OTAN y por la fuerte inversión en defensa de todos los países que tienen frontera con Rusia. Pues al final todas las provincias, las repúblicas bálticas, Finlandia, Polonia, pues han invertido muy fuerte en defensa para igualar la inversión en defensa que estaba haciendo Rusia, y no es lo mismo invadir Ucrania o invadir Georgia que invadir a un país defendido por el paraguas de la OTAN. Y de hecho no parece que haya afectado mucho a la cotización el hecho del riesgo del riesgo país, ¿no? Del conflicto bélico. Así que yo creo que los inversores piensan un poco como yo. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque el riesgo de que Rusia te invada para mí me parece pequeño, luego en VisualPolitik, que sigo yo mucho, Fonseca,
pues ellos comentan que no, que el riesgo es muy importante. Bueno, no sé, no sé si tienen sus sesgos también de llamar un poco la atención del oyente para que se despierte y vea el vídeo entero. Pero bueno, sí que es verdad que esto a Estonia pues ya le ha costado un buen dinero, ha aumentado su deuda, ha duplicado su deuda, desde un 10 a un 20 y tantos, 20 y pocos por ciento de deuda sobre el PIB. Ha donado, como os he comentado, aproximadamente un 2% de su PIB a Ucrania y ha dedicado más de un 5% del PIB a defensa, frente al 2% que se gastaba previo a la guerra. Entonces, bueno, te ha vuelto todo este jaleo toda esta desgracia de Putin con Ucrania, pues te ha vuelto el país más ineficiente, ¿no? Y eso es una consecuencia que ya está ahí. Los estonios tienen que pagar más impuestos. De hecho, creo que el año que viene o a lo largo de este año pasaban del 22 al 24. No sé si afectará también al impuesto de sociedades, pero bueno, al final, conociendo a los estonios, pues a lo mejor lo que harán es irse a superávit, volver a niveles de deuda en los que estén cómodos y luego volver a bajar un poquito los impuestos. Pero bueno. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante y espero pronto tener listo otro análisis, a ver a qué país nos vamos. No sé si volveré a España, que tengo pendiente allí alguna empresa, o si bucearé ahí en la base de datos o en las carteras de algún fondo de inversión para ver si analizo empresas fuera de España, ¿no? Todavía no lo sé, pero bueno, espero en cualquier caso que os haya resultado interesante y nada, nos vemos para el siguiente y disfrutar los que todavía os queden vacaciones, ahora también que hace un poquito menos de calor y se está más a gusto y eso, hasta la próxima.